En enero de 2024, un cómic nuevo de Marvel se agotó 3 veces en 2 meses. Era un número 1 y detrás de ese número 1 estaba Jonathan Hickman, el mismo hombre que unos años atrás había reescrito la mitología mutante con House of X y Power of X, ahora aplicando esa misma obsesión por la estructura a un personaje que en teoría ya no necesitaba reinventarse. Este cómic no cuenta el origen de Spider-Man, lo desmantela. En lo que queda destruido al final de toda la lectura no es la inocencia de un adolescente, porque acá no hay ningún adolescente. Lo que queda destruido es la excusa que el género entero ha usado durante 60 años para explicar por qué Peter Parker nunca puede ser feliz. Eso es lo que vamos a analizar hoy. No el Spider-Man que todos esperaban después de Ultimate Invasion, sino el que Hickman decidió que era hora de escribir. Ahora, empecemos. Empecemos por preguntarnos, ¿por qué Peter Parker tuvo que perder 20 años para poder elegir ser Spider-Man? Peter Parker se mira al espejo y se dice a sí mismo, casi en un susurro, que ya no se está haciendo más joven. Y esa frase, que podría pasar por un chiste, es en realidad el primer dato que Hickman nos entrega. Este Peter Parker tiene esposa, tiene 2 hijos y sobre todo tiene 35 años. La araña radiactiva todavía no lo ha tocado, y ese detalle, que en cualquier otra versión del personaje sería el punto de partida obligatorio, acá se pospone hasta el final del primer número, porque Hickman quiere obligarnos a conocer al hombre antes de conocer al héroe. Lo que hace esta decisión tan filosóficamente cargada no es solamente la edad, es lo que la edad implica sobre la naturaleza de la elección. Un adolescente que se convierte en superhéroe después de la muerte de un familiar está actuando bajo el peso de una culpa que no eligió sentir. La responsabilidad le cae encima como una sentencia, no como una decisión. Por eso el tío Ben de esta historia sigue vivo, trabajando como editor en el Daily Bugle, discutiendo con Jameson sobre los dueños del periódico y la reunión de las 4, caminando junto a su sobrino hacia un memorial sin saber que en unas horas va a tener que renunciar a su empleo. Marvel llevaba 60 años repitiendo la misma ecuación: muerte igual a culpa, culpa igual a heroísmo. Hickman la borra y deja a Peter sin esa muleta narrativa. Si este hombre va a ponerse un traje, va a tener que hacerlo por otra razón, y esa otra razón empieza a filtrarse en la escena del memorial. La ceremonia no es por Ben, es por un ataque terrorista, ese ataque que mató a la tía May y a los padres de Harry Osborn el mismo día. Antes de llegar ahí, en la camioneta por la nieve, Ben le hace a Peter una pregunta que tiene que ver con todo. Pregunta si ha pasado un solo día en 20 años sin pensar a sus padres. Peter dice que no, y Ben asiente, porque sabe exactamente de qué está hablando. Los dos cargan el mismo duelo, el de una pérdida que ya no sangra, pero que tampoco cierra. Es un duelo viejo, ya convertido en parte del mobiliario emocional del personaje, y precisamente por eso no puede ser el motor de nada nuevo. Un dolor de 20 años atrás no te levanta de la cama una mañana de enero, te acostumbra a ella. Lo que sí levanta, lo que finalmente lo obliga a moverse, es otra clase de dolor, el de la insatisfacción adulta que no tiene origen puntual y que no puede definirse fácilmente. MJ se lo dice esa misma noche, lo ha visto caminar durante años con una nube sobre la cabeza, que pone buena cara pero no está satisfecho con quien es. Peter no discute, solo confirma que necesita un cambio, y ese verbo, cambiar, es la primera señal de que estamos en territorio distinto al del origen clásico. Nadie cambia por accidente, uno cambia porque decide hacerlo. La revelación que llega esa noche, con Tony Stark proyectado como un holograma que viaja 6 meses desde el futuro para hablarle a un Peter Parker que todavía no tiene poderes, convierte esa satisfacción difusa en algo con nombre y con un culpable. Stark le cuenta que un hombre llamado The Maker alteró la línea temporal 20 años atrás para que los héroes nunca nacieran, que a Peter le correspondía ser mordido por una araña radioactiva y que ese destino le fue robado antes de que pudiera vivirlo. Y en esa frase tan directa, Hickman nos está diciendo que la premisa entera de esta serie es la restitución de un tiempo perdido, y que la pregunta que cierra el mensaje de Stark, ese ¿quieres recuperarlo?, es la pregunta que define todo lo que sigue, porque no hay ninguna obligación en esa frase. No hay un tío moribundo pidiéndole que use sus poderes con responsabilidad. Hay una oferta y Peter tiene que aceptarla o rechazarla con la voluntad intacta, y la acepta de la manera más silenciosa posible. En la azotea, con la nieve cayendo otra vez, saca el arácnido de su contenedor y dice 2 palabras: lo quiero. Ese verbo en primera persona, ese deseo declarado, es el verdadero origen de este Spider-Man,
nacido de una elección consciente, tomado por un hombre que ya sabe, porque ya vivió 35 años sin poderes, exactamente lo que está a punto de sacrificar. Y esa elección tiene un antecedente que Hickman siembra apenas unas horas antes, en un bar sin nombre, donde Peter le pregunta a su tío cómo hizo para dejar su empleo con tanta facilidad. Ben se encoge de hombros y contesta que ya no tiene esposa ni familia que mantener, así que la decisión le costó poco. Es una respuesta fácil en apariencia, pero funciona como un espejo invertido de lo que Peter está a punto de hacer. Él sí tiene una familia entera esperándole en casa, y aún así va a arriesgar todo lo que construyó con ellos. El tío Ben, esa misma noche, le dice algo que suena como una profecía, que la inacción también es una forma de acción, que caminar dormido por la propia vida tiene un costo, que ya es hora de despertar. Y Peter despierta, y lo que se levanta al amanecer con un traje improvisado y una araña nueva corriendo por sus venas es un hombre que finalmente dejó de posponerse a sí mismo. Sigamos con esto. ¿Cuándo dejar de mentirle a tu familia se convierte en el verdadero superpoder? El género de superhéroes ha construido buena parte de su tragedia sentimental sobre una premisa que casi nadie cuestiona, que amar a alguien con una identidad secreta significa tarde o temprano perderlo, mentirle o las dos cosas. Peter Parker en la continuidad principal ha enterrado varias versiones de sí mismo tratando de proteger a Mary Jane con el silencio, y el silencio nunca funcionó como protección, funcionó como distancia, como una grieta que se va abriendo sin que nadie le vea crecer hasta que ya es demasiado tarde para cerrarla. Hickman conocía esa fórmula agotada, también como cualquier lector durante más de 40 años de cómics, y decidió, siendo muy terco, demostrar que se podía escribir exactamente lo contrario. La primera grieta del secreto ni siquiera llega por decisión de Peter, llega por accidente, cuando su hija May lo encuentra sentado en la sala a mitad de la noche, todavía con el traje negro puesto, comiendo helado directo del envase, como cualquiera de nosotros después de un mal día de trabajo. El chiste ahí es ese: la primera persona en descubrir la identidad de Spider-Man no es un villano ni un periodista, es una niña de pocos años que solo quiere saber quién es el extraño en la sala de su casa. Y lo que hace Peter en ese momento, revelarle la cara, contarle la verdad, convertir el secreto en algo compartido en lugar de algo escondido, establece de inmediato el tono que va a gobernar toda la relación familiar del cómic. May guarda el secreto no porque la obliguen, lo guarda porque su padre confió en ella lo suficiente como para no tener que hacerlo. Y esa confianza se profundiza mostrando cómo la niña se convierte en colaboradora. En el tercer número, mientras Mary Jane y Richard salen de compras sin sospechar del todo lo que están tramando, Peter y May suben a la azotea a diseñar el traje juntos. Ella opina sobre los colores, se burla de las primeras versiones, le dice que su idea original es poco genial y que su papá está viejo, y termina siendo la que aprueba el rojo y azul que todos nosotros reconocemos como el Spider-Man definitivo. Este es un detalle que dista mucho de ser decorativo. Hickman está diciendo que el traje icónico de este personaje nace de un acto de intimidad familiar y no de un accidente de laboratorio ni de una decisión tomada en la soledad. El niño no está protegiendo el secreto del padre, está incluido en él, y esa inclusión es la que convierte el peso en algo que se puede cargar entre dos. El verdadero examen de esta premisa llega en el sexto número, cuando el secreto que May guarda durante meses finalmente se rompe frente a la familia, y lo hace de la manera más humana posible, no por una confesión planeada, sino porque la niña, temblando por el miedo contenido, grita sin poder aguantarse más que su padre es un superhéroe. Este es un momento que puede parecer comedia, pero Peter tiene que admitir que técnicamente sí, pero debajo de esa comedia hay una decisión narrativa enorme. Ninguna revelación de secreto en la historia de Spider-Man termina sin una fractura. Acá termina en una conversación entre adultos sobre honestidad, y termina con Mary Jane pidiéndole ver el traje. Esa escena final del sexto número merece leerse con calma, porque contiene el argumento completo del ángulo familiar en apenas un par de páginas. MJ no está furiosa, está confundida sobre por qué Peter no confió en ella antes, y al mismo tiempo orgullosa de lo que descubrió que hizo. Aquí hay una mujer que ya había demostrado meses atrás que sabe apoyar decisiones grandes sin pedir permiso para hacerlo. Ella misma dejó su trabajo del año anterior para montar su propia firma, y Peter la respaldó sin cuestionarle entonces, y que ahora simplemente le está devolviendo el favor. Y cuando Peter se transforma frente a ella, cuando finalmente le muestra el traje, la reacción de MJ pasa por encima del miedo y del resentimiento, directo a una mirada de arriba a abajo que raya en lo coqueto, seguida de una opinión que necesita un nombre. Peter no tiene idea. Ella señala la araña en su pecho
como si fuera lo más obvio del mundo. Él es Spider-Man. Y esa red de contención no aparece de golpe en el sexto número, se construye desde antes, en gestos pequeños que la serie deja pasar casi sin comentario. Cuando May descubre a su padre esa primera noche, no solo guarda el secreto, le dice que no le gusta el traje y esa opinión termina siendo tomada en serio. Peter le responde que tal vez puedan hacer algo al respecto, y esa promesa cumplida tiempo después en la azotea es la prueba de que este padre no trata a su hija como una espectadora del heroísmo, sino como una socia con voto. Ni siquiera Mary Jane necesita enterarse por sorpresa de quién es su marido debajo de la máscara para sentirse parte del proyecto. Meses antes de la revelación completa, ella ya venía sospechando sin preguntas el peso de un hombre que llegaba tarde, cansado, con una nube encima que no sabía nombrar, y lo sostuvo sin exigirle explicaciones inmediatas. La confianza familiar en esta versión del personaje no nace del momento en que se revela el secreto, nace de todos los meses anteriores en los que la familia, sin saberlo del todo, ya estaba demostrando que podía cargar con lo que fuera. Ese gesto final, que sea la esposa y no un editor de periódico ni un villano con sentido de humor cruel quien bautiza al héroe, si era el argumento de toda esta pregunta. La familia no es el obstáculo que Spider-Man tiene que esconder para poder existir, es la fuente del nombre que lo hace existir en primer lugar. Hickman construye, número tras número, la prueba de que el matrimonio y la paternidad no diluyen el heroísmo ni lo condenan al secreto perpetuo, lo anclan, y un hombre anclado aguanta mucho mejor los golpes que uno que pelea completamente solo. Ahora, ¿qué hace que dos hombres despojados de la misma vida terminen convirtiéndose en espejos opuestos? Hay una simetría en el origen de Peter Parker y Harry Osborn que Hickman construye con mucho cuidado y que se revela por completo solo cuando el quinto número regresa al pasado para mostrarnos lo que le costó a Harry el mismo día que le costó a Peter. El aparente ataque terrorista no solo mató a la tía May, mató en el mismo instante a Norman y Emily Osborn, dejando a un Harry como heredero de todo lo que su padre había construido. Los dos hombres entonces comparten una fecha, un trauma y una pregunta que ninguno eligió hacerse, y es ¿qué hacer con una vida que te fue arrancada del curso que debías seguir? La diferencia entre ellos no está en la herida, está en lo que cada uno decide hacer con la cicatriz. Peter recibe su segunda oportunidad de manos de un holograma que le ofrece elección, y esa elección viene sin condiciones ocultas. Harry recibe la suya de manos de Wilson Fisk, disfrazada de una herencia legal, una carta con un rey impreso, una reunión que no puede rechazar, un trato donde Fisk le pide un favor que a Harry no le interesa en lo más mínimo y que Fisk igual le impone. Ya no queda nadie de los Stein ni de los Stark peleando por esa empresa, pero él quiere que jamás vuelva a crecer, así que le vende a Harry lo último que queda de ella para que sea él quien la borre del mapa, y es revisando lo que acaba de comprar pieza por pieza donde se topa con tecnología de Stark que nadie sabe que existe. Harry no elige entrar al mundo de los secretos poderosos, lo empujan a él, y para cuando se da cuenta de en qué se metió, ya tiene entre las manos tecnología de Stark que nadie más sabe que existe, y un socio, Otto Octavius, tan obsesionado como él con desenterrar la verdad completa sobre The Maker y el consejo que gobierna el mundo desde las sombras. Y ahí es donde el espejo empieza a torcerse. Peter, frente a la misma clase de revelación, un mundo manipulado por fuerzas invisibles, un destino robado por decisión ajena, responde con cautela. Se toma su tiempo, duda si de verdad quiere hacer esto. Admite frente a Harry que ni siquiera sabe si está seguro de lo que está haciendo. Harry, en cambio, responde con la avidez de alguien que ya decidió que no va a parar hasta tener cada pieza del rompecabezas, sin importar el costo. Se lo dice directamente al propio Bullseye, capturado y atado a una silla, que sabe que hay maestros influenciando el mundo, que tiene evidencia de eso y que no le importa cuánto tiempo le tome averiguar el resto. Bullseye le devuelve una advertencia que suena más a profecía. Dice que las respuestas siempre cuestan algo y que ellos se aseguran de eso, y que entonces se va a ver quién es realmente Harry. La pregunta queda en el aire y Harry mismo termina esa escena repitiendo las palabras de su propio padre sobre la diferencia entre ser un niño y ser un hombre, sin saber todavía de qué lado va a caer. Esa obsesión por la verdad a cualquier costo tiene una expresión física clarísima en cómo Harry trata a sus enemigos. Cuando encuentra a Joker con tecnología robada de Stark, no le interesa negociar ni entregarlo a la policía. Lo interroga sobre dónde consiguió los guantes, y cuando el tipo intenta la misma historia lastimera que ya usó con Peter, Harry simplemente lo noquea y recupera lo que quiere. Y esa lógica llega a su punto más turbio en el tercer número, cuando Harry, ya como el duende, captura a Bullseye y admite frente a Peter que no pueden entregarlo a la policía porque Fisk es dueño de la policía. La solución que propone, hacer lo que hay que hacer todos los días, nunca se explicita del todo, y esa falta de explicitud es la que más debería molestarnos. Peter
no pregunta qué significa exactamente y nosotros tampoco recibimos la respuesta. El contraste llega a su punto de mayor tensión en el sexto número, cuando ambos se infiltran juntos en el apartamento de Fisk. Peter, antes de entrar, confiesa con una honestidad casi vergonzosa que nunca en su vida ha roto una ley, ninguna, y que la sola idea de entrar por la fuerza a una propiedad ajena lo afecta de una manera que ni él mismo esperaba. Harry lo mira y le responde que este es un mal necesario. Ahí están, uno junto al otro, compartiendo la misma pelea contra el mismo villano y sin embargo, parados en polos morales completamente distintos. Cuando Fisk empieza a moler a golpes al duende, Peter reacciona con horror, le grita que sin la armadura eso lo habría matado, porque para Peter la violencia todavía tiene un límite reconocible. Para Harry, que salió de esa noche con el cuerpo roto pero dispuesta a volver a intentarlo, este límite parece cada vez más difuso, y es Harry, no Peter, quien pronuncia la frase que termina resignificando todo el mantra fundacional de Spider-Man. En la escena del cuarto número, después de confesarle a Peter que ya le contó su identidad secreta a su esposa porque no quiere guardarle secretos a la mujer que ama, Harry le dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y agrega algo que el tío Ben original nunca tuvo que agregar, que ese poder solo es un regalo si de verdad lo usa. No es un consejo abstracto de un tío moribundo. Peter escucha esa frase de boca de su nuevo aliado, no de su familia, y ahí está quizás la ironía más interesante de toda la serie. El que le enseña a Peter el verdadero peso de la responsabilidad es precisamente el hombre que todavía no sabe distinguir entre ejercerla y desbordarla. Pero, ¿por qué renunciar puede ser el acto periodístico más valiente de todos? Hay una escena pequeña del primer número que contiene el argumento periodístico completo de toda la serie. J. Jonah Jameson está furioso durante una reunión de directorio, les lanza un fajo de periódicos encima y sale gritando que renuncia. Este es el gesto más Jameson posible, ruidoso, teatral, casi caricaturesco, y sin embargo Hickman lo usa para introducir algo mucho más serio que un berrinche editorial. Wilson Fisk acaba de entrar a la junta directiva del Daily Bugle y su primera jugada no es amenazar a nadie con violencia, es comprar el silencio institucional, disfrazándolo de una reestructuración editorial, de quejas de anunciantes incómodos con la cobertura del ataque terrorista donde murieron miles de personas. Ben Parker, el hombre que en teoría se quedaría a cargo cuando Jonah se va, entiende exactamente lo que le están ofreciendo: un ascenso a cambio de aceptar la línea que Fisk quiere imponer. Fisk mismo se lo dice desde el fondo de la sala, con una sonrisa de quien ya sabe cuál va a ser la respuesta, que el puesto es suyo si quiere obedecer, si está dispuesto a no salirse de la línea. Y ahí está la primera decisión política del cómic, tomada sin superpoderes de por medio. Ben sonríe y se va también. Lo que sucede minutos después, mientras Fisk baja al estacionamiento y algo explota junto a su auto, obligando a su guardaespaldas a sacarlo a rastras mientras el duende verde acorazado se aleja volando, deja claro que la resistencia contra Fisk ya tiene desde el primer número dos frentes completamente distintos. Uno que pelea con explosivos desde el aire y otro que va a pelear con tinta desde una oficina alquilada. No hay pelea, no hay una confrontación heroica. Hay apenas una salida silenciosa que termina unas horas después en un bar donde dos viejos periodistas deciden que la única respuesta razonable a un periódico capturado es fundar otro. Contaremos la verdad, dice Ben, con una convicción que raya más o menos en la ingenuidad. Jameson, más curtido, le responde con una frase que suena a cinismo, pero que en realidad es la advertencia más honesta de todo el arco: que no hay verdad en las noticias ni noticias en la verdad. Y entonces llegan al acuerdo que sostiene el resto de la serie. Uno mucho más modesto que el idealismo de Ben, que es simplemente no mentir. Y eso no es poco. En un mundo donde Fisk controla directamente uno de los periódicos más grandes de la ciudad, la promesa de no mentir es de hecho un acto de resistencia. Lo interesante es que esa resistencia no se convierte en una cruzada abstracta, se convierte en trabajo de calle, literal, con un mapa clavado en la pared de una oficina que Jameson describe como un basurero. En ese mapa, Ben va marcando cada lugar donde una figura vestida de verde ataca las operaciones de Fisk, tratando de entender un patrón que ni Peter puede leer del todo. Cuando Peter los visita con una planta de regalo de parte de MJ, Jameson le propone un trato explícito de intercambio de información. Ellos comparten lo que saben sobre el vigilante verde, Peter comparte lo que escucha en los pasillos del Bugle sobre la misma historia. Y ahí aparece otro detalle que vale la pena mostrar. Robbie Robertson, que ahora dirige el Bugle bajo la sombra de Fisk, quiere seguir esa historia, cree que hay algo real ahí, y los superiores de la organización se lo bloquean sistemáticamente, empujándolo en cambio a cubrir a Spider-Man, el nuevo héroe enmascarado, como si fuera la noticia más urgente de la ciudad.
ciudad. La manipulación no es sutil una vez que uno la nombra. Mientras un vigilante ataca directamente al hombre más poderoso de Nueva York, la prensa que él controla prefiere hablar de otro tipo con traje. Esa dinámica, una historia real siendo tapada por una historia conveniente, encuentra su análisis más lúcido, curiosamente, en boca de alguien que no es periodista de profesión. En la escena del cuarto número, Gwen Stacy, esposa de Harry, desmonta cada una de las coberturas superficiales que el Daily Bugle ha estado publicando sobre Spider-Man. Dice que los artículos son obtusos, que no llegan al fondo de nada, que nunca explican que la existencia de un vigilante enmascarado implica necesariamente que algo en el sistema está fallando lo suficiente como para que alguien sienta que tiene que salir a corregirlo por su cuenta. Su punto no es defender a Spider-Man como personaje, es señalar que la prensa corporativa, la que le pertenece indirectamente a gente como Fisk, tiene todo el incentivo del mundo para nunca hacer esa pregunta, porque hacerla implica admitir que las élites que se benefician del sistema roto también son parte del problema. Cuando Gwen remata diciendo que la gente necesita héroes y que si el tío de Peter va a reportar sobre eso, entonces bien por él, no está haciendo un cumplido, está defendiendo por qué el proyecto de Ben y Jameson importa. Y el nombre que eligen para ese proyecto, The Paper, propuesto por la misma MJ que ahora trabaja en relaciones públicas apoyándolos, tiene una ironía que Jonah no deja pasar ni por un segundo. Es un medio completamente digital, sin una sola hoja física de papel, bautizado deliberadamente con el nombre más analógico posible. Ben se lo explica como un gesto irónico, casi conceptual, una manera de decir que lo viejo, el compromiso de contar las cosas como son, sin filtro corporativo, puede sobrevivir dentro de un formato completamente nuevo. Jameson sigue sin estar convencido del nombre, pero los dos siguen ahí todas las noches trazando mapas en una oficina que parece un basurero, tratando de encontrar la verdad en una ciudad donde el hombre más peligroso posee, literalmente, las cámaras que vigilan sus propios movimientos. Y por último, ¿qué separa a un villano patético de un sistema verdaderamente aterrador? Si uno mide el peligro real de esta serie por el nivel del poder desplegado, se equivoca de eje completamente. El villano más patético de las primeras 6 entregas, el Joker, ni siquiera roba bancos por ambición, roba tecnología directamente del apartamento de un hombre que acaba de morir, y cuando Spider-Man lo enfrenta por segunda vez, no intenta ser intimidante, sino que le suplica. Le cuenta que su esposa está enferma, que necesita el dinero para pagar una operación, y Peter, todavía nuevo en esto, todavía sin ese instinto curtido para distinguir la manipulación genuina de la desesperación real, duda un segundo de más antes de que el tipo le vuelva a pegar con los guantes y lo mande otra vez a un contenedor de basura. Ese es el nivel de amenaza que la serie usa para calentar motores. Un ladrón casi tierno en su patetismo que ni siquiera logra sostener su propia mentira con convicción. Lo que hace que ese contraste importe tanto es lo que sucede al mismo tiempo en otra parte de la ciudad, entre gente que sí sabe exactamente lo que está haciendo. Wilson Fisk se reúne con un tal Capitán Britannia, uno de los líderes secretos del mundo, que le exige explicaciones sobre por qué está permitiendo que un vigilante ataque públicamente sus operaciones. Fisk responde con la tranquilidad de un hombre que siempre tiene un plan de contingencia, que está usando a Spider-Man como distracción, dándole a la prensa una historia más entretenida que su propio asedio. Britannia no se conmueve con la explicación. Le recuerda que Fisk solo conserva lo que puede controlar, que juega a ser rey mientras todavía pueda sostener su reino y que tiene recursos a su disposición para eso, entre ellos a Bullseye. Ahí queda establecido que Fisk no es la cima de la pirámide, es apenas el administrador visible de algo mucho más grande, alguien que responde ante gente todavía más peligrosa que él. Y Bullseye, cuando por fin aparece, confirma exactamente ese tamaño de amenaza. Bullseye no pelea por dinero ni por territorio, pelea con la devoción tranquila de un fanático. Le dice al Duende Verde en pleno combate que trabaja para los verdaderos amos del mundo, que le pagan desde algo que llama la mano invisible para acabar con cualquiera que olvide su lugar, y lo dice con el mismo tono despreocupado con el que tira sus cartas metálicas asesinas. Cuando Harry finalmente logra capturarlo, la revelación de su cuerpo, un exoesqueleto orgánico bajo la piel, quitárselo debe haber sido una agonía que él mismo describe como parte del proceso, lo que confirma que no es un mercenario que puede comprarse ni razonarse, sino un instrumento que ya decidió de antemano que el dolor propio no cuenta como argumento en contra de nada. Pero es Fisk quien en el 6º número materializa la violencia que esta historia quiere retratar. Cuando Peter y Harry se infiltran en su apartamento para exigirle respuestas, Fisk no se sorprende ni por un segundo. Los estuvo vigilando desde las cámaras de los edificios que él mismo posee alrededor de su torre, y los deja entrar solo para mostrarles quién controla realmente el espacio en el que acaban de meter.
someterse. Lo que sigue es una golpiza. Fisk lanza el minibar contra Harry con la fuerza suficiente para que Peter grite en pleno pánico que sin la armadura eso lo habría matado. Cuando una bomba de Harry le destroza el traje y deja su pecho al descubierto, lo que aparece debajo no es una piel vulnerable, sino tatuajes extraños sobre un cuerpo que Fisk mismo admite que se sometió recientemente a algún trabajo. Una frase casual para describir algo que suena, sin decirlo del todo, a una modificación corporal deliberada, a otro cuerpo convertido en arma por decisión propia, igual que el de Bullseye. Fisk levanta a Harry a golpes y solo la llegada de Peter, que él mismo minimiza con un chiste antes de que lo estrelle también contra el suelo, evita que la pelea termine con un cadáver. Lo que separa entonces a estos villanos entre sí no es cuánto daño físico pueden causar, es cuánto de sí mismos ya sacrificaron para poder causarlo. Shocker sigue siendo debajo de todo un hombre desesperado con una excusa que puede o no ser cierta. Fisk y Bullseye ya cruzaron esa línea hace tiempo y lo que queda de ellos, un cuerpo tatuado a prueba de bombas y un exoesqueleto orgánico bajo la piel, es la prueba física de hasta dónde alguien está dispuesto a dejar de ser humano con tal de servir a un sistema que ni siquiera necesita mostrarse del todo para seguir ganando. Peter y Harry escapan de ese apartamento con el cuerpo roto y sin ninguna de las respuestas que fueron a buscar. Y esa derrota es la que va a definir el rumbo del siguiente tramo de esta historia, porque los dos entienden que no están ni remotamente preparados para enfrentarse a lo que en verdad gobierna esta ciudad. Harry va a volver al trabajo con Otto Octavius, pero esta vez la alianza que está por formarse no tiene forma de que alguien la vea venir. Ben y Jameson van a seguir empujando The Paper hacia la verdad completa justo cuando la resistencia empieza a encontrarse con problemas mucho más grandes que un consejo editorial hostil. Y Fisk, humillado pero lejos de estar vencido, ya reunió a 6 villanos dispuestos a resolver de una vez por todas su problema con el vigilante enmascarado. Falta que Tony Stark aparezca de nuevo en carne y hueso esta vez, obligando a Peter a descubrir hasta dónde llegan realmente los límites de su nuevo traje. Y falta, sobre todo, descubrir qué es exactamente lo que Harry Osborn está a punto de aceptar cuando el Dr. Octopus le extienda la mano. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por haberte quedado hasta el final. Ultimate Spider-Man se agotó 3 veces en sus primeros 2 meses y la razón no fue nostalgia, fue una decisión de reescribir 60 años de mitología sin traicionar ninguna de sus preguntas centrales, solo cambiándoles el ángulo desde el que se hacen. Si este análisis te dejó con ganas de leer o releer este primer volumen con estos 6 números, o si tienes algo que discutir sobre esta parte de la historia, te espero en los comentarios. Y si llegaste hasta acá sin suscribirte, ya sabes, suscríbete. También tengo redes sociales por si quieren seguirme por allá. Yo por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.